Continuando con mi tercer ejemplo para el uso de memoria dinámica unidimensional, voy a aplicarlo directamente a la propuesta del proyecto que les expuse anteriormente. Les recuerdo que mi proyecto lleva por título El mundo de las diferencias. Ya había dado la descripción y el objetivo de este proyecto, y bueno, en el bosquejo les había presentado lo que es mi ventana principal, donde se encuentra el menú de iniciar, ayuda, acerca de y salir. En una segunda ventana selecciona el nivel de enseñanza, principiante, medio o avanzado. Posteriormente se tiene otra ventana con la guía de información de la actividad o el aprendizaje que se pretende enseñar, y posteriormente viene en otra ventana nuestra actividad de aprendizaje. Bien, como dinámica yo presento una recta numérica donde se le hace una pregunta partiendo del punto inicial, qué rana es la que se encuentra más lejos de este punto inicial, y bueno, el usuario tendrá que elegir uno o dos, dependiendo de dónde se encuentre el punto, para contestar la pregunta que se le está haciendo con respecto a qué ranita se encuentra más lejos de este punto. Bueno, aplicado el tema de arreglo unidimensional dinámico, lo que voy a crear como primer proceso es la captura de n preguntas y almacenar en ese arreglo ceros y unos, representando o simulando la respuesta: 1 si es verdadero y 0 si es falso. Repito, es una simulación, entonces voy a cargar números aleatorios a mi arreglo unidimensional, ceros y unos, que representan que contestó bien o que contestó mal. Posteriormente determinar cuántos aciertos tuvo, cuántos falsos, su calificación y si es que puede pasar al segundo nivel. Ese sería un proceso. Un segundo proceso que estoy considerando elaborar sería emplear dos arreglos dinámicos unidimensionales para nuevamente simular números aleatorios que representen ahora el signo. Por ejemplo, en este caso el 0 puede ser el positivo y el 1 puede ser negativo. En ambos arreglos voy a cargar estos ceros y unos, y mi intención es indicar cuántas sumas se van a hacer, o más bien si se hace una suma o si hace una resta, tomando en cuenta que si son signos iguales se hace una suma y si son signos diferentes se hace una resta. Entonces es en el segundo proceso indicar qué operación va a ser, suma o una resta. Ya como tercer proceso voy a incluir un arreglo dinámico donde voy a cargar números que simulen un puntaje, es decir, que el usuario entró a esta actividad n veces, y de esas n veces lo que yo quiero indicarle es en cuál de ellas tuvo un mayor puntaje. Bien, entonces esto sería la dinámica para aplicar el tema de arreglo unidimensional en el desarrollo de mi proyecto. Voy a pasar al compilador y al desarrollar el código fuente de lo que les acabo de exponer. Comenzamos con la creación de un nuevo proyecto. Igual va a ser consola aplicación en C++. Nombre del proyecto vamos a ponerle arreglo dinámico. Siguiente, compilador GNU, y desplegamos en nuestro manejador el editor. Comenzamos agregando nuestras bibliotecas que vamos a requerir. Les recuerdo que para este caso necesitamos la estándar de entrada y salida, conio. Vamos a requerir también la librería time para generar los números aleatorios,
y agregamos nuestros archivos edit.h y nuestra carátula, que en mi caso se llama el archivo prueba.c. De una vez vamos a copiar estos archivos a la carpeta de nuestro proyecto. En este caso lo voy a tomar del ejemplo número 2 de nuestro video anterior. Copiamos el archivo prueba y el archivo edit y pegamos a nuestra carpeta de proyecto arreglo dinámico. Bien, una vez que hemos copiado nuestros archivos, nos dirigimos nuevamente al compilador y comenzamos con el desarrollo del código fuente para nuestra propuesta del uso del arreglo dinámico unidimensional. Para nuestro primer proceso vamos a considerar la declaración de un arreglo entero. Entonces comenzamos con la declaración de nuestro apuntador nombre p y una variable n. Por medio del gotoxy posicionamos el prom en las coordenadas 10,4 y solicitamos al usuario la cantidad de preguntas. Con un cout indicamos cuántas preguntas. Y asignamos este valor por medio de cin a nuestra variable n. Una vez que tenemos el valor de n, creamos la memoria dinámica de tamaño n y asignamos la primera dirección a nuestro apuntador p. Entonces quedaría escrito: a p se le asigna la dirección que me entrega el operador new de tipo entero tamaño n. Y una vez que ya tenemos creada nuestra memoria dinámica, vamos a capturar nuestros datos, recordando que en este caso vamos a simular las respuestas con valores aleatorios ceros y unos. Entonces vamos a crear esta función que se llame igual captura. Le voy a mandar el apuntador p, donde se va a almacenar los datos, n, que es el número de datos que voy a capturar, y la posición donde quiero que se imprima. Vamos a poner en la posición 5,8. Elaboramos esta función, recordando que no voy a retornar nada, entonces el prototipo queda como void, se llama captura, y agregamos nuestros parámetros. El primer parámetro es un apuntador, vamos a nombrarlo a, el segundo es una variable entera que representa el número de elementos, la posición en x y la posición en y. Como parte de nuestra acción dentro de la función sería generar los números aleatorios. En este caso voy a hacer uso del ciclo for y implementar una variable local de nombre, no sé, vamos a ponerle d, que inicie en 0, generar una acción mientras el valor de d sea menor a n, incrementos de esta variable d en unos. La acción del ciclo for sería generar un número aleatorio y almacenarlo en las direcciones de mi apuntador y trabajar de manera indexada para desplazarme sobre los demás elementos del arreglo y ir guardando datos. En este caso comienzo con escribir el apuntador indexado con d para asignarle un valor aleatorio. Entonces aquí escribo run y le decimos que sea módulo 2. En este caso el módulo 2 implica tener solamente dos datos, el 0 y el 1. Una vez que tengo el dato, voy a imprimir en pantalla. Entonces aquí hago uso del gotoxy para coordenar en las posiciones de x, y más el valor de d. Esto me va a permitir generar un desplazamiento en columna. En esa posición voy a mostrar los resultados. Cout
y imprimo lo que tiene A indexado en D. Voy a ejecutar el programa para verificar el funcionamiento hasta este punto de mi programa. Tengo aquí un error y es porque puse coma en vez de punto y coma. Nuevamente ejecuto. Y bueno, aquí ya viene la pregunta de cuántas preguntas voy a contestar. Le voy a decir que 10. Y bueno, aquí ya está la columna de ceros y unos. Nuevamente les comento, va a ser una simulación. 1 representa que sí contestó bien y 0 que contestó falso. Más adelante, bueno, voy a hacer esta interpretación con letras. Entonces, continuamos. Dentro de del primer proceso que voy a considerar es precisamente determinar cuántos aciertos tuvo y cuántos falsos. Entonces voy a crear este proceso que se llame, no sé, estadísticas. ¿Qué le voy a mandar? Le voy a mandar mi apuntador donde están los datos capturados, o en este caso generados de manera aleatoria, y el número de elementos que tiene mi arreglo. Antes de continuar, les hago el siguiente comentario. Si ustedes corren su programa y nuevamente ven los datos, se darán cuenta que siempre son los mismos. Vean ustedes, tengo 1, 2, 3 aciertos y los demás son falsos. Se supone que son valores aleatorios. Si yo vuelvo a correr el programa y pongo 10, verán que siempre son los mismos. Ahora, si lo que ustedes quieren es que cambien los datos cada vez que ejecutan su programa, deberán de mover la raíz que se utiliza para la generación de números aleatorios. Entonces, para mover esa raíz o semilla que le llaman, hay que incluir la función sran y colocar como parámetro un time null. Y de esta forma, cada vez que ustedes corren su programa, van a cambiar los números aleatorios. Por ejemplo, aquí otra vez 10 y vean cómo ya se modificó el número de respuestas falsas y verdaderas. Ya no van a ser las mismas cada vez que ejecutes tu aplicación. Entonces, de esta manera cambiamos para poder tener resultados diferentes. Bien, es un solo comentario. Ahora sí, continuamos con nuestra función estadísticas. En el caso de la función estadísticas, que es mi primer proceso, el prototipo de mi función sería void, no retorno nada, se llama estadística. Y los parámetros serían nuevamente un apuntador, vamos a nombrarle ahora q, y una variable entera n. El nombre de mi apuntador, bueno, no importa, lo que importa es lo que almacena. Entonces no importa qué nombre tenga aquí el apuntador, sino más bien lo que va a almacenar cada vez que declaro un apuntador. En este caso, lo que almacena este apuntador es el dato que tiene p, y el dato que tiene p es la primera dirección que me asignó mi operador new para el almacenamiento de mis datos. Bueno, entonces en este caso la función estadística tiene que determinar cuántos aciertos y cuántos falsos tuvo y proporcionar una posible calificación y determinar si pasa o no al siguiente nivel. Para esto, bueno, necesitamos un contador que inicie en 0, y recordando que este contador va a incrementar si la respuesta es correcta, o sea, si lo que está almacenado dentro de mi arreglo es un 1. Entonces comenzamos con la implementación de mi ciclo for. Declaro una variable local de nombre s que inicia en 0. Voy a determinar una acción mientras s sea menor a n e incrementar mi variable de control en unos. Como parte de la acción del for sería un if y preguntar si lo que hay en q indexado con s es igual a 1. Si es igual a 1, entonces quiere decir que tuvo un acierto. Así que voy a incrementar mi contador. Una vez que termine de hacer todo el recorrido de mi arreglo, voy a obtener en C la cantidad de aciertos.
y obviamente el complemento serían los falsos. Así que bueno, con un Goto XY voy a ubicar el prompt en la coordenada, vamos a ponerlo en 40,5, un texto para mostrar los aciertos y los falsos. Entonces aquí sería cout aciertos, y aquí vamos a mostrar el valor de C, y luego copiamos esta línea y modificamos. En 40,6 ponemos los falsos o incorrectos, y sería el valor de n, el número de preguntas, menos C. Bien, otra cosa que podemos determinar o que debemos determinar aquí sería su calificación. Y bueno, la calificación sería calcular un porcentaje del número de aciertos con respecto al número de preguntas totales. Así que bueno, nuevamente voy a obtener esa calificación. Aplicando una regla de 3 para obtener este valor, entonces sería C por 100 entre el número de preguntas, que en este caso es n. Ahora es conveniente implementar nuestras reglas de variables para obtener el resultado flotante, y en este caso se consigue fácilmente si implemento una constante flotante. Una constante flotante por una variable entera me va a dar flotante entre entero, obtendría un flotante. Entonces ya con esto determino su calificación, que no es más que un porcentaje de aciertos. Y bueno, finalmente determinar si pasa al otro nivel. Entonces con un if voy a calcular de nueva cuenta este porcentaje y determinar si pasa o no al siguiente nivel. O incluso, bueno, vamos a dejarlo en función de las preguntas. Si contesta el 50% de las preguntas, puede pasar. Bueno, que al final también sería hacer el cálculo. Vamos a implementar este cálculo aquí y preguntar que si esto es mayor a 50%, que pase al siguiente nivel. Entonces aquí otro cout para mostrar. Aquí no modifique la coordenada, tiene que ser en 7 y este va a ser en 8. Con un cout decir que pasa al siguiente nivel. Y en el caso contrario, un else, vamos a poner nuevamente el Goto y decir que no pasa de nivel, no pasa al siguiente nivel. Entonces así quedaría. Bien, de esta forma yo estaría finalizando el primer proceso. Vamos a verificar su funcionamiento y en caso de tener algún error, corregir y verificar qué es lo que pasó. Pasemos a la ejecución. ¿Cuántas preguntas? Vamos a poner 10 preguntas. Bien, de estas 10 preguntas dice que tuvo 2 aciertos. Aquí se sobreescribió el texto, eso habría que corregirlo, pero bueno, dice que tuve 2 aciertos y efectivamente son estos dos que están aquí. Incorrectas tuve 8 y mi calificación es de 20 y por lo tanto no paso al siguiente nivel. Nuevamente voy a ejecutar el proceso, pero antes voy a cambiar el prompt para que no se me sobrescriba el texto
de finalización del proceso de mi programa, y lo voy a mandar en la coordenada 10,30, nada más así. Por ejemplo, de 12 preguntas. De 12 preguntas dice que tuve 10 aciertos, 2 incorrectas, mi calificación es de 83.33 y por lo tanto paso al siguiente nivel. Bien, esto sería todos los procesos que he considerado, o más bien todos los cálculos estadísticos que he considerado en mi primer proceso. Voy a pasar a mi segundo proceso, que como bien mencioné, se trata de emplear dos arreglos dinámicos unidimensionales para almacenar nuevamente valores aleatorios que representan el signo, y mediante comparativas indicarles si se trata de una suma, si son signos iguales, o una resta, si son signos diferentes. Entonces nuevamente declaro mis dos apuntadores. Voy a poner un apuntador. Bueno, podría reutilizar el apuntador P. Si es que ya no voy a requerir de estos datos, sobrescribo. Entonces P para positivo y un apuntador G para negativo. Nuevamente, como estoy pensando en reutilizar a P con la misma cantidad de preguntas y determinar cuántas se suman y cuántas se restan, entonces esta parte de la generación o la creación de la memoria dinámica se queda. Lo que voy a agregar ahora es hacia G el mismo tamaño, o sea, voy a crear una memoria dinámica del mismo tamaño y del mismo tipo. Entonces quedaría de esta manera: a G le asigno o se le asigna la primera dirección que me entrega new para un arreglo dinámico entero de tamaño n. Y una vez que tengo mis dos valores aleatorios, mis dos arreglos dinámicos, voy a generar valores aleatorios. Así que bueno, nuevamente voy a emplear la función captura, y aquí voy a copiar, control C, control V, y a capturar valores aleatorios. Estos valores aleatorios ahora los voy a imprimir en la posición, vamos a ponerlo 10,8, y nuevamente llamo mi función captura para generar valores aleatorios, pero ahora en el arreglo G. Entonces aquí sería G y lo voy a ubicar en la coordenada 15,8. Ya con esto tendría la generación de mis dos arreglos y la representación de los signos con ceros y unos. Voy a pasar a la ejecución. Entonces voy a indicar que son 5 preguntas. El primer arreglo representan los falsos y los verdaderos, y el segundo representan los signos. Entonces mi intención es pasar a hacer un proceso que me indique si se trata de una suma o una resta. Por ejemplo, aquí como los signos son iguales, tendría que decir que es una suma. Aquí tendría que decir que es una resta. Esta es una suma y una suma. Entonces voy a continuar con mi segundo proceso. Le voy a nombrar sumas. ¿Qué le voy a enviar? Pues mi apuntador P, mi apuntador G y el número de elementos. Desarrollando esta función quedaría como void sumas apuntador entero, vamos a nombrarlo P, coma, apuntador entero, vamos a nombrarlo G mayúscula, mi variable entera n que representa el número de elementos, y sería conveniente agregar también la coordenada en X y la coordenada en Y de los textos que me indican la suma y la resta. Entonces estos dos parámetros también los voy a incluir aquí. Posición en X, aquí le voy a poner por ejemplo 20, y posición en Y 8. Continuando con el desarrollo de la función sumas, voy a implementar el ciclo for con una variable local r que inicia en 0 y definir una acción mientras el valor de r sea menor a n. Como variable de control voy a incrementar a r.
Dentro del ciclo for implementaré un if para preguntar si lo que hay en P indexado con R es igual a lo que hay en a lo que hay en G indexado en R. Si es verdad, entonces voy a imprimir en las coordenadas con un goto XY, coordenadas X, Y más R, un cout indicando que esto es una suma. Y en el caso contrario, else, voy a imprimir que es una resta. Entonces copio esta línea y pego aquí en las mismas coordenadas, pero diciendo que es una resta. Y voy a ejecutar el proceso para verificar que esté funcionando. ¿Cuántas preguntas? 5. Y bueno, nuevamente la primera columna me indica la cantidad de aciertos y la cantidad de falsos. Aquí dice que solamente tuve un acierto y 4 falsos. Mi calificación es de 20 y no paso al siguiente nivel. En la segunda determino si se hace sumas o restas dependiendo de los signos. Signos iguales es suma, signos diferentes es una resta. Y entonces podemos comprobar aquí 0 y 0, signos son iguales y me dice que es una suma. Este es un 0 y este es 1, quiere decir que son signos diferentes y se hace una resta. Nuevamente en la tercera pregunta, signos diferentes es una resta. Aquí son signos iguales, 0 y 0, se hace una suma. Y en el último también son signos iguales, 1 y 1, y se hace una suma. Con esto he comprobado que mi segundo proceso está bien. Voy a pasar a mi tercer y último proceso. Para este tercer proceso, lo que yo quiero es determinar cuál fue el mayor puntaje. Entonces voy a considerar como pregunta al usuario cuántas veces ha jugado. En función de esas cuántas veces ha jugado, genero números aleatorios que representen el puntaje y posteriormente decir cuál ha sido su mayor puntaje. Entonces hago uso del goto XY. Voy a aprovechar este que está aquí para ubicar el prom en las coordenadas. Vamos a ponerlo en 10,5. En 10,5 y con un cout preguntar cuántas veces ha jugado. O cuántas veces ha practicado o has practicado, porque pues, se trata de practicar a manera de juego. Y asignar este valor a n. Vamos a reutilizar n. Bien, antes de continuar voy a también a aclarar que voy a nuevamente reutilizar el apuntador P para poder desarrollar esta última actividad. Pero antes de crear nueva memoria dinámica en P, debo considerar la eliminación de esta otra de aquí. Si no, voy a generar problemas al no eliminar una memoria y crear una nueva. Así que bueno, en este punto yo podría incluso eliminar ya las dos, tanto la memoria dinámica unidimensional de P como la memoria dinámica unidimensional de G, puesto que ya no las voy a emplear. Entonces sería conveniente eliminarlas. Una vez que he eliminado ambas memorias dinámicas, voy a crear una nueva, y en este caso va a ser para el apuntador P. Entonces aquí otra vez escribo a P le asigno la primera dirección que me entrega new para un arreglo entero, nuevamente de tamaño n. Una vez que he desarrollado o creado la memoria dinámica, vuelvo a capturar mis datos, solo que en este caso los números aleatorios van a ser de 1 a 10. Vamos a dejarlo así, de 1 a 10. Y entonces voy a
crear otra función que se llame captura2, aunque bueno, podría editar esta misma para hacerla todavía más general. Incluso podría editar la misma función para que me entregue falso verdadero o para que me entregue los signos más y menos. Entonces voy a dejar esta última parte de edición al final del video. Entonces, para considerar no alterar esta función, voy a crear una segunda. Entonces esta función se va a llamar captura2 y particularmente es para crear números aleatorios que van del 0 al 10. Entonces voy a copiar esta función y la voy a pegar en la parte de abajo, nombrándolo como captura2 y modificando aquí que los números aleatorios van del 0 al 10. Esto implica tener aquí un módulo 11. Las coordenadas donde lo voy a ubicar serían vamos a ponerlo en 25, no, incluso un poquito más lejos, vamos a ponerlo en 30. Si se sobrescribe, modificamos. Voy a ejecutar mi programa para ver el funcionamiento hasta mi función captura2. Entonces comenzamos con las preguntas. Yo aquí le voy a decir que 10 me da el número de aciertos. Después este texto es el que tengo que modificar. Dice cuántas veces has practicado. Aquí le voy a decir que 5. Y bueno, aquí estarían los puntajes de las 5 veces que he practicado. Entonces estos textos de acierto lo voy a mover hacia la parte de abajo y esto lo voy a desplazar más hacia la derecha. Entonces estos los voy a colocar en 30 y estos los voy a colocar en 40. Ok, solamente es edición. Esto es edición. Correcto. Y ya por último, esto los voy a mandar a 10, 11, 12, 13 y 13. Ok, ya está mejor la presentación. Luego me dice cuántas veces ha practicado, 5, y estos datos son los que voy a desplazar más hacia la derecha. Aquí cuántas veces has practicado, lo voy a colocar en 4 y aquí en 40. Y en el caso de los resultados lo voy a mandar hacia 60. Nuevamente corremos la aplicación y verificamos que no se sobrescriba. 10 preguntas. Luego me dice cuántas veces he practicado. Vamos a ponerle también 8 veces. Y aquí está mi segunda columna con los resultados. Bien, una vez que ya tengo capturados mis valores aleatorios, lo que voy a implementar es un método de búsqueda para indicarle al usuario cuál ha sido su mayor calificación o su mayor puntaje. Así que bueno, voy a implementar mi tercer proceso que se llame mayor y haciendo uso de un método de búsqueda para determinar cuál es el dato mayor. Nuevamente le mando el apuntador P donde se encuentran mis datos y N. El proceso de esta función quedaría, o más bien el prototipo de esta función quedaría como void, porque no retorna nada, se llama mayor. Lo que estoy mandando es un apuntador entero, vamos a nombrarlo P mayúscula, y una variable entera N.
Como parte del proceso para la búsqueda necesito dos variables, una para el almacenamiento del dato que tiene que tener como valor inicial el primer elemento de mi arreglo dinámico, en este caso es p índice 0, y una variable entera i iniciada en 0 para el almacenamiento del índice o posición donde se encuentra el dato mayor. Nuevamente hago uso de mi ciclo for para declarar una variable local que se llame j, que inicie en 0, desarrollar una acción mientras el valor de j sea menor a n e ir incrementando j en 1. Como parte de la acción de este ciclo for es un if para preguntar si lo que hay en p indexado en j, es menor al valor que tiene d. Si es así, entonces como acción del if sería asignar a d el valor que tiene p indexado en j y asignar a i el valor de j. Una vez que ha finalizado este proceso de comparaciones con el ciclo for y el if, con un gotoxy y un cout voy a imprimir cuál fue o en dónde se tuvo su mayor puntaje. Entonces aquí voy a ponerlo en la coordenada 40,10 el cout que indique en el, y aquí imprimimos i más j, o no, es i más 1, perdón. En el tercer juego o práctica, juego, tuviste el mayor puntaje con, y aquí ya imprimimos el valor de d, lo que almacenó d, y ya con eso estaríamos obteniendo el mayor puntaje y en qué intento o en cuál de los juegos fue el que obtuvo el mayor puntaje. Entonces vamos a correr el programa y a verificar el funcionamiento. ¿Cuántas preguntas? 10. Ya sabemos que aquí nos da el número de aciertos y el número de falsos. En la comparativa nos dice cuando es una resta o cuando es una suma. Y luego aquí está la estadística de los resultados obtenidos. Posteriormente me dice que cuántas veces he practicado. Le voy a decir que he practicado 8 veces. Y de esas 8 veces me dice que en el juego 1 tuve el mayor puntaje con 3. Bueno, nuevamente está invertido el operador relacional y hay que cambiar la posición de este texto. Entonces aquí es invertirlo a mayor y cambiar esto a la posición, vamos a llevarlo a la posición 28. Nuevamente ejecutamos. 10 preguntas, 8 veces he practicado. Y bueno, aquí dice en el juego 7, en el 7 juego tuviste el mayor puntaje con 10. Entonces aquí es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, efectivamente. Bien, aquí ya sería cosa de edición, ver ustedes cómo acomodan los datos junto con la cadena para poder implementar correctamente sus textos con la edición correspondiente. Ya nada más por último voy a cambiar mi función captura para hacerla más general y en vez de proporcionar los ceros y unos que se ven en pantalla serían caracteres, B para verdadero, F para falso, y en el caso de las capturas de las sumas y restas poner el símbolo más y el símbolo menos. En este caso vamos a considerar que existen dos caracteres, precisamente el de B y el de F. Y en el caso de los signos voy a ponerle más y menos. Lo mismo va a pasar aquí, coma, aquí sería más
coma, y aquí sería menos. Esto ya es pura edición, prácticamente el ejercicio ya está concluido, solamente es para darle una mejor presentación. Entonces pasemos a la función captura, y aquí hay que incluir esos dos parámetros, char, vamos a ponerle t1, char t2. Y entonces en la generación de nuestros números aleatorios yo no voy a imprimir directamente el valor, sino más bien preguntar con un if. Si el valor que está en A indexado en D es igual a 1, entonces aquí ahora sí, con el goto xy le voy a decir que imprima lo que tiene T1. Else, en caso contrario, le voy a decir que imprima lo que tiene T2. Entonces control C, control V y modifico aquí para que diga T2. Y ya con eso sería más que suficiente para considerar, en vez de unos y ceros, caracteres. Vamos a pasar a la ejecución. Bien, aquí me dice cuántas preguntas, voy a decir que 8. Y eso es lo que ya les estoy comentando. Ya no aparecen ceros y unos, ahora sí ya es F de falso y B de verdadero. Y en caso de ceros y unos, pues ya aquí ya tengo los signos. Aquí tengo signos diferentes, entonces una resta. Signos iguales es una suma. Signos iguales suma, 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 suma. Signos diferentes es una resta. Signos iguales otra vez una suma. Los resultados de nuestra estadística. ¿Cuántas veces he practicado? Le voy a decir que 6 veces. Y me dice que en el cuarto juego tuve el mayor puntaje con 6. Y efectivamente, aunque bueno, hay veces en donde se repite los mayores puntajes. Esto también se puede ir modificando para indicar cuántas veces tuve el mayor puntaje, pero bueno, sería parte de más edición y agregar más elementos a su programa. Voy a finalizar este tercer ejemplo, que nuevamente quiero que ustedes tomen en cuenta que fue ya aplicado a lo que es el desarrollo de mi proyecto. De la misma forma, espero ustedes puedan hacer uso de este tema para aplicarlo en el desarrollo de su proyecto. Ya nada más por último, olvidé hacer el llamado a la carátula y bueno, limpiar pantalla. Ejecuto y ya con esto finalizaría ahora sí mi video. Aquí tengo mi carátula, viene mi presentación, voy a decir que hice 12 preguntas. Aquí está la estadística, cuántas verdaderas, cuántas incorrectas, mi calificación, me dice que no pasé de nivel. Cuántas veces he practicado, le voy a decir que 5. Y me dice que en el quinto juego tuve el mayor puntaje con 7. Y efectivamente. Bien, finalizo el video, espero que sea de gran utilidad y que lo puedan implementar correctamente para el desarrollo de su proyecto. Nos vemos en un próximo video con el siguiente tema, que es arreglo dinámico bidimensional.